A veces no apetece volver a casa, no porque no quieras, sino porque encender la calefacción ya no es una opción. En el Reino Unido, millones de personas viven con esa sensación constante de cálculo y renuncia. Según las estimaciones más recientes, cerca de 3 millones de hogares, alrededor del 13,3%, se encontraban en situación de pobreza energética el año pasado. Para muchos, comer dejó de ser una cuestión de disfrute y se convirtió en una decisión basada exclusivamente en el precio. Elegir qué comprar, qué encender y qué apagar se volvió parte de la rutina diaria. Y para una parte creciente de la población, la vida cotidiana se siente simplemente demasiado dura. Durante décadas, el Reino Unido fue asociado con imágenes idílicas. Pueblos encantadores, edificios históricos, estabilidad institucional y una calidad de vida envidiable. Pero esa imagen ya no coincide con la realidad de millones de personas. En los últimos 5 años, la situación económica ha cambiado de forma drástica. En Londres, los precios del alquiler han aumentado un 32%. En distritos como Greenwich, el incremento fue aún más pronunciado. Un 54%, pasando de 531 libras en 2019 a 820 libras en 2024. En Manchester, los alquileres subieron un 20% entre 2022 y 2023, y para noviembre de 2024 habían aumentado otro 13,3%, llevando el mercado a lo que muchos describen como un punto de ebullición. Este encarecimiento ha obligado a miles de personas a tomar decisiones extremas. Vivir cerca del trabajo se volvió un lujo. Cada vez más trabajadores optan por desplazamientos largos y agotadores para poder pagar un alquiler más bajo. Trayectos que deberían durar menos de 1 hora se convierten en viajes de 2 o incluso 3 horas diarias. El coste no es solo económico, sino físico y emocional. El cansancio se acumula y la sensación de estar atrapado se vuelve constante. En Londres, la situación es aún más clara. Para poder permitirse el alquiler medio del mercado privado, una persona necesita ganar alrededor de 76.200 libras al año, una cifra que triplica el salario mínimo. Comprar una vivienda no es una alternativa realista para la mayoría. El comprador primerizo medio necesita ingresos cercanos a las 66.600 libras anuales, el equivalente a 2 salarios medios del Reino Unido. Incluso parejas situadas en el 5% superior de ingresos encuentran dificultades para pasar de una vivienda de 2 habitaciones a una de 3. El ascenso social, para muchos, se ha detenido. Todo esto ocurre mientras el país atraviesa una crisis mucho más amplia y profunda. El coste de la vida no deja de aumentar, erosionando el poder adquisitivo incluso de quienes tienen empleo estable. La criminalidad ha crecido alrededor de un 10%, alimentando una sensación de inseguridad que se extiende tanto en grandes ciudades como en zonas antes consideradas tranquilas. Los problemas relacionados con la inmigración irregular siguen sin resolverse, y las tensiones salariales dentro del sistema sanitario se han vuelto imposibles de ignorar. El resultado no es solo malestar económico, sino una percepción generalizada de deterioro institucional. Para muchos ciudadanos, el Reino Unido que conocían, predecible, funcional y estable, parece haber desaparecido. Algunos van más allá y hablan abiertamente de un Estado que ya no responde como debería. Para entender cómo se llegó hasta este punto, es necesario retroceder algunos años. En 2019, Boris Johnson ganó las elecciones generales con un mensaje sencillo y contundente: esperanza, estabilidad y una promesa clara: hacer efectivo el Brexit. En un país agotado por años de bloqueo político y negociaciones interminables, ese mensaje conectó. Johnson se presentó como el líder capaz de cerrar una etapa de parálisis, romper con la indecisión de gobiernos anteriores y devolver al Reino Unido el control de su futuro. Prometió invertir en servicios públicos, impulsar el crecimiento económico y reforzar el sistema de salud, ofreciendo la imagen de un nuevo comienzo tras años de incertidumbre. Su estilo populista y directo generó entusiasmo inmediato, pero también profundas divisiones. Aunque obtuvo una victoria clara en las urnas, su popularidad inicial fue más baja que la de otros primeros ministros en momentos equivalentes de sus mandatos. Aún así, el mensaje, de cambio, caló en amplios sectores de la población. Sin embargo, desde el primer momento, sus críticos advirtieron que ese discurso simplificaba problemas mucho más complejos.
la desigualdad social creciente, las brechas regionales entre el norte y el sur del país y la fragilidad acumulada de los servicios públicos tras años de presión. Problemas estructurales que no podían resolverse solo con consignas ni con una ruptura formal con la Unión Europea. Tras su llegada al poder, uno de los temas que más controversia generó fue la inmigración. Contra lo que muchos de sus votantes esperaban, el Brexit no trajo consigo una reducción de los flujos migratorios. Al contrario, la migración neta aumentó de forma notable, alcanzando un máximo histórico de 764.000 personas en 2022 y situándose en torno a 685.000 en 2023. Para una parte significativa de la población, estas cifras reforzaron la sensación de que el país había recuperado la soberanía formal, pero no el control efectivo. Según diversas encuestas, el 43% de los británicos consideraba que la inmigración tenía un impacto negativo en la sociedad, una percepción que no surgió de la nada. Para comprenderla, es necesario mirar más atrás en el tiempo. La historia del Reino Unido está íntimamente ligada a la migración. Mucho antes de existir como Estado moderno, las islas británicas fueron moldeadas por sucesivas oleadas de pueblos. Los celtas, la invasión romana en el año 43 después de Cristo, y más tarde la llegada de anglosajones, vikingos y normandos. Cada una de estas etapas dejó huellas profundas en la lengua, las instituciones y la cultura. Siglos después, con la expansión del Imperio Británico entre los siglos XVI y XX, el Reino Unido se transformó en un centro global de comercio, poder y movimiento humano. Migrantes procedentes de España, los Países Bajos, Francia y otras regiones europeas aportaron mano de obra especializada, conocimientos técnicos y nuevas ideas, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y urbano del país. Tras la Segunda Guerra Mundial, esta dinámica se intensificó. El Reino Unido, devastado por el conflicto, necesitaba trabajadores para reconstruir su infraestructura y sostener su economía. Llegaron entonces inmigrantes de antiguas colonias como India, Pakistán y Jamaica, que desempeñaron un papel fundamental en sectores clave como el transporte, la industria manufacturera y, especialmente, la sanidad. Durante décadas, esta inmigración fue percibida mayoritariamente como una necesidad y una aportación positiva. Sin embargo, a medida que las condiciones económicas se deterioraron en las décadas siguientes y el desempleo aumentó, el discurso público empezó a cambiar. A finales del siglo XX, crecieron los temores relacionados con la competencia por el empleo, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de identidad cultural, preparando el terreno para debates cada vez más polarizados. Boris Johnson trató de posicionarse como firme tanto frente a la inmigración legal como a la inmigración irregular. Defendió públicamente el derecho de asilo y la tradición británica de ofrecer refugio, pero subrayó de forma constante que ese proceso debía realizarse por vías legales y controladas. Sus advertencias fueron claras. Quienes intentaran cruzar el Canal de la Mancha de forma irregular no tendrían una vía automática para asentarse en el país y podrían ser devueltos. El mensaje buscaba transmitir autoridad y control. Sin embargo, la realidad sobre el terreno fue muy distinta. En 2021, más de 24.000 personas cruzaron el canal de manera irregular y solo 5 fueron efectivamente devueltas, una brecha evidente entre el discurso político y la capacidad real de ejecución del Estado. Este desajuste se producía en un contexto demográfico ya tenso. Desde 1994, la migración neta se ha convertido en el principal motor del crecimiento poblacional del Reino Unido. En el año que finalizó en junio de 2024, la cifra alcanzó las 728.000 personas, impulsada sobre todo por la llegada de ciudadanos no europeos. Las proyecciones oficiales de la Oficina Nacional de Estadística apuntan a que la población británica alcanzará los 73,7 millones en 2036, lo que supone un aumento del 9,9% respecto a 2021. Para muchos críticos, este ritmo de crecimiento plantea serias dudas sobre la capacidad del país para absorberlo sin tensionar aún más la vivienda, la sanidad y los servicios públicos. Y, sin embargo, la inmigración sigue siendo esencial para el funcionamiento del país. En 2019, alrededor del 14% del personal del NHS había nacido en el extranjero, y más de 1 de cada 5 médicos procedía de fuera de la Unión Europea.
Estos datos reflejan una contradicción central que atraviesa todo el debate. Mientras el discurso político se endurece y una parte de la opinión pública reclama límites más estrictos, sectores críticos de la economía británica dependen directamente de trabajadores extranjeros para sostenerse. Sin ellos, el sistema simplemente no funciona. La presión sobre el sistema sanitario ya venía acumulándose tras el Brexit, pero alcanzó un punto crítico con la llegada de la pandemia. Boris Johnson llevaba apenas 6 meses en el cargo cuando el COVID-19 golpeó al país, desencadenando la mayor crisis en tiempos de paz en un siglo. El impacto fue inmediato y profundo. Las listas de espera se dispararon, las carencias estructurales del NHS quedaron expuestas y miles de profesionales sanitarios trabajaron durante meses al límite de sus capacidades físicas y emocionales. Aunque el gobierno aprobó un aumento salarial del 3%, gran parte del personal lo percibió como insuficiente y desconectado de la realidad que vivían en hospitales y centros de atención primaria. Las tensiones se prolongaron durante años, hasta que, tras huelgas y protestas a nivel nacional, en octubre de 2024 se aprobó finalmente un incremento del 5,5%, con carácter retroactivo desde abril de ese mismo año. Pero la presión no se limitaba al sistema de salud. En 2024, el Reino Unido seguía atrapado en una crisis del coste de la vida que afectaba a prácticamente todos los ámbitos cotidianos. El país presenta uno de los niveles de desigualdad de ingresos más altos de Europa, y el aumento sostenido de los precios de la energía, la vivienda y los alimentos erosionó el poder adquisitivo de millones de hogares. A esto se sumó el debate sobre el gasto público, con un coste estimado de 6.400 millones de libras destinados a inmigración y asilo para el periodo 2024 a 2025, una cifra que alimentó la percepción de descontrol entre amplios sectores de la población. En enero de 2024, más de la mitad de los hogares afirmaban que su situación económica había empeorado en comparación con el año anterior. En este clima de desgaste económico, institucional y social, el país entró en una nueva etapa política. En julio de 2024, Keir Starmer fue nombrado primer ministro, convirtiéndose en el primer líder laborista desde Gordon Brown en 2010. Llegó al poder en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana, el cansancio tras años de crisis encadenadas y una creciente sensación de estancamiento. Starmer prometió un punto de inflexión. Su proyecto se articuló en torno a 5 grandes misiones: impulsar el crecimiento económico, avanzar hacia una energía limpia y asequible, reformar el NHS, reforzar la seguridad y garantizar dignidad y estabilidad en el trabajo. El mensaje era claro: reconstruir un país que muchos percibían como fragmentado. Sin embargo, los planes del nuevo gobierno no tardaron en generar dudas y escepticismo. El objetivo de alcanzar el mayor crecimiento sostenido del G7 se enfrenta a un obstáculo profundo y estructural: la baja productividad del Reino Unido. Desde hace años, el país rinde por debajo de casi todos los miembros del grupo, con la única excepción de Japón. En términos de producción por hora trabajada, la brecha es aún más evidente. El Reino Unido queda muy por detrás de economías como Francia, Alemania y Estados Unidos, lo que limita su capacidad de crecer de forma sostenida sin generar nuevas presiones inflacionarias. Varios analistas coinciden en que revertir esta tendencia no depende solo de voluntad política, sino de transformaciones a largo plazo. Por eso, algunos expertos advierten que cumplir las ambiciones de Starmer en menos de una legislatura dependerá tanto de decisiones acertadas como de factores externos y una dosis considerable de suerte. El plan energético tampoco ha escapado a la controversia. La crisis de los precios de la energía en 2022 dejó una huella profunda en los hogares británicos, con incrementos del 54% en abril y un 27% adicional en octubre, cifras que no se veían desde hacía décadas. Para muchas familias, esos aumentos marcaron el inicio de una etapa de renuncias cotidianas. Aunque el gobierno promete que la transición hacia una energía más limpia reducirá los costes a largo plazo, la realidad inmediata sigue siendo difícil. En noviembre de 2024 se confirmó que los precios de la electricidad en el Reino Unido ya superaban a los de la mayoría de países de la Unión Europea, y las previsiones apuntaban a nuevas subidas en enero de 2025. Para millones de ciudadanos, la promesa de alivio futuro choca con la presión constante de facturas cada vez más elevadas. Mientras tanto, la preocupación por la delincuencia no deja de crecer.
En el último año, los delitos con arma blanca y de fuego aumentaron un 20%, alimentando una sensación de inseguridad que se extiende más allá de las grandes ciudades. Aunque el nuevo gobierno ha prometido reforzar la prevención y endurecer la respuesta institucional, para muchos ciudadanos estas medidas llegan tarde o resultan insuficientes frente a un problema que perciben como cada vez más cotidiano. Hoy, una parte significativa de la población británica se siente atrapada por el aumento constante de los precios, por la dificultad de acceder a una vivienda, por la inseguridad en las calles y por la falta de perspectivas claras a largo plazo. A esto se suma una desconfianza profunda hacia la clase política, alimentada por años de promesas incumplidas y crisis encadenadas. El Reino Unido sigue siendo una nación rica, influyente y con un peso histórico indiscutible, pero para millones de personas, la experiencia diaria de vivir aquí se ha vuelto más dura, más incierta y menos predecible. Y la pregunta final permanece abierta. ¿Cómo llegó uno de los países que durante décadas simbolizó estabilidad y prosperidad a este punto? Y, quizá aún más importante, ¿hacia dónde se dirige ahora?